Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos, esta es la quinta edición de Democracia y Desarrollo, este ciclo que organiza Clarín y que busca abordar desafíos institucionales, económicos, sociales de nuestra Argentina con una mirada plural y además a largo plazo, que eso es muy relevante. Hoy es el segundo encuentro de este año 2023. El seminario se llama 40 años de democracia, la agenda pendiente en un año electoral. En estas 4 décadas ha habido avances, pero sobre todo hay muchos desafíos, hay deudas pendientes, que es estabilizar la economía principalmente para poder sentar las bases del desarrollo argentino, transformar también lo que es la atención de la emergencia social, básicamente lo que es trabajo genuino, y encontrar un posicionamiento claro de la Argentina en el mundo, en un mundo cambiante, y son puntos claves de lo que es la agenda que tiene que atender la próxima administración. Así que superada la instancia de las PASO, que recién mencionábamos y que generó incertidumbre, los distintos espacios políticos comienzan ahora a definir prioridades, estrategias. Más allá de los diagnósticos, hoy nos vamos a centrar justamente en esas propuestas. Para la realización de este ciclo contamos con el apoyo de prestigiosos auspiciantes, vamos a nombrarlos por orden alfabético, así que muchas gracias a Globant, uno de los primeros unicornios locales que lleva nuestro talento al mundo, también a Macro, que es el banco privado nacional con más sucursales del país, a Pan American Energy, la compañía privada global de energía líder en Argentina, también a Techint, entre otras cosas, una compañía que es líder en la Argentina y en el mundo en producción de aceros planos, a Telecom, la compañía argentina número 1 en conectividad y también en entretenimiento. Hoy en la apertura nos convoca un tema central, un gran tema, que es el posicionamiento geopolítico de la Argentina en el cambiante escenario internacional. Ese es nuestro título y, como ustedes saben, desde la vuelta a la democracia, la Argentina ha tenido en materia de política exterior situaciones pendulares, oscilantes, cambiantes, y en esa coyuntura justamente vamos a plantearnos cuál debe ser la inserción de la Argentina en este momento de realineamientos geopolíticos en el mundo. Obviamente Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia, y lo que pasó en estas últimas semanas, el ingreso de la Argentina en los BRICS, que trajo también tantas preguntas de si tenemos que estar ahí o no. Así que hoy tenemos esa oportunidad de preguntarnos desde las relaciones exteriores cómo volver a recuperar la confianza internacional, que vuelvan a confiar en la Argentina y poder de esa manera potenciar el crecimiento de nuestro país. Bueno, para el siguiente panel, que es Relaciones Exteriores, el lugar de la Argentina en un mundo cambiante, va a ser conducido por Ezequiel Burgo, que es editor de Economía de Clarín, y también por Gonzalo Báñez, que es periodista de Todo Noticias. Van a dialogar ellos con expertos, con especialistas. Así que está Carlos Perellana, que es vicerrector de la Universidad Siglo XXI, José Octavio Bordón, que es presidente del CARI y referente también en relaciones exteriores de los partidos políticos. Está Diana Mondino, de La Libertad Avanza, Federico Pinedo, de Juntos por el Cambio, y por Unión por la Patria está Gustavo Martínez Pandiani, quien se encuentra en misión oficial en Suiza y se va a estar uniendo a través de videoconferencia. Así que vamos a invitar a todos ellos al escenario, los recibimos con un aplauso. Bienvenido, Ezequiel. Prometido. Acá. Gracias. Muchas gracias, Franco. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos a este ciclo con una agenda esta mañana relevante, que es la internacional. A veces una conversación, como recién decía Franco, que no está tan presente, sobre todo los que seguimos la economía por estos días, la economía y la política, pero la cuestión internacional va a ser relevante de acá, creo, por muchos años para la Argentina y el mundo. Y voy a arrancar con una pregunta para abrir el panel, dirigida a Carlos Perellana y a Pilo. Como recién decía Pilo, yo respondo a Pilo, no a José Octavio. Van a tener, la idea es que respondan
unos 5 minutos. Hay un cronómetro acá adelante y después vamos a abrir el resto de las preguntas para Diana, Federico y Gustavo, que está en Suiza. La primera pregunta que le queríamos hacer con Gonzalo, Carlos, Pilo es, bueno, si nos pueden dar un panorama, una definición del escenario global que enfrenta hoy la Argentina y el mundo, básicamente con la cuestión de la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto, y creo yo un tema clave que es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, que para mí si no fuese por la guerra, para mí es el tema número 1 hoy en el mundo, porque eso está redefiniendo no solamente el mapa geopolítico, sino también hasta la política industrial de Estados Unidos, me parece, y eso va a configurar el comportamiento de la economía mundial. Carlos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo diría que para entender el mundo en que vivimos y el mundo donde se va a desempeñar el próximo gobierno, hay que concentrar la visión en 2 temas. El primero, la guerra de Ucrania. ¿Por qué la guerra de Ucrania? Porque la guerra de Ucrania es la continuidad de varios hechos que han sucedido en los últimos años y que explican la situación internacional. Empecemos por el COVID, sigamos por ciertas crisis regionales o locales, vayamos al conflicto larvado entre Estados Unidos y China, y finalmente llegamos a la guerra de Ucrania. Yo diría que el epicentro de la lectura internacional hoy está en la Ucrania, porque Ucrania conecta con todos. En segundo lugar, mirando hacia adelante, con no mucho plazo, ¿qué fechas pueden cambiar y qué hechos pueden cambiar? Las fechas que pueden cambiar, para mí la más importante es la elección de los Estados Unidos el año que viene. Esa elección es clave. Y la otra fecha o la otra situación que puede cambiar es el estado de la guerra. Vuelvo al primero. Con Trump resucitado, que es el mejor escenario para Biden, porque a Biden le conviene, él como viejo, que alguien desgastado y viejo sea el candidato. Lo que peor le puede pasar a Biden es que Trump no sea candidato, venga un republicano más joven. El segundo hecho importante que tiene que ver con Ucrania es que en estos momentos se está jugando un punto central. Entre la elección y americana, ¿cuál es el punto central en Europa? Uno puede decir que en Europa hay 2 partidos, el Partido de la Justicia y el Partido de la Paz, en toda Europa. El Partido de la Justicia es aquel que sostiene a Ucrania y que dice hay que defenderla y hay que recuperar territorios, porque si no se recuperan territorios va a ser humillarse negociar. Y el Partido de la Paz dice esto está lanzado, hay un empate, es imposible que Rusia pierda, hay que empezar a negociar ya. Un cambio en los Estados Unidos o una modificación entre estos 2 partidos en Europa, el Partido de la Paz y el Partido de la Justicia, van a transformar la guerra de Ucrania. Y esta transformación de la guerra de Ucrania repercute sobre Estados Unidos o China, porque es la mejor señal que puede recibir Pekín respecto de Taiwán. O sea que todo tiene que ver con todo y me parece que hay que estar concentrados en estas fechas y en estos temas. La guerra hoy está en una situación muy particular. Para que ustedes tengan una idea, Portugal entran en la Ucrania con minas. O sea, entrar a Ucrania implica barrer, limpiar, explotar minas y muchos muertos. 2 Portugal dentro de Ucrania. Esa es la situación del minaje. En segundo lugar, Rusia ha aprovechado muy bien el tiempo y hizo unas defensas muy eficaces, que son muy difíciles de romper. En tercer lugar, Ucrania no tiene aviación para poder responder, o sea que va a depender exclusivamente de sus ataques por tierra, lo que implica mucha pérdida de vidas humanas. Estos aviones que está por recibir los va a recibir y los tienen que entrenar por 4 o 5 meses, de manera que el escenario aéreo no se va a modificar. Va a seguir esta guerra de posiciones, es muy parecida a la Primera Guerra Mundial, mucha gente que va a seguir muriendo
Y este apuro que todos tienen por las fechas, cierro, principalmente la elección americana. Si gana Trump, ya sabemos que él ha dicho públicamente que hay que irse, se mantendría en pie el otro conflicto Estados Unidos o China, porque ahí Trump coincide, nada más que ha habido estrategias distintas. Trump aplicó comercio y Biden aplicó tecnología, pero esas fechas son las claves y yo ahí resumo el mundo que hoy estamos viendo. Pilo, sus 5 minutos. Bueno, es bueno después del maestro Pérez Llana, que comparto todo lo que ha dicho, voy a tratar de poner algunos elementos asumiendo y compartiendo lo que acaba de decir. En primer lugar, es una obviedad que estamos ante un escenario de grandes incertidumbres a nivel global, a nivel regional y sabemos también a nivel local. Y finalmente, cuando trabajamos esto y los otros participantes de este panel demuestran que estamos pensando cómo es la política internacional y cómo con una visión de desarrollo nacional planteamos nuestra política exterior. Yo definiría entonces que estamos ante un mundo de un bipolarismo conflictivo no hegemónico. Es conflictivo porque claramente desde varios periodos de gobiernos anteriores en Occidente y de Xi Jinping, China ha pasado de ser como un participante común de la política exterior a ser primero un competidor y de alguna manera ya en las últimas gestiones casi como un enemigo, no necesariamente una guerra fría, pero como un enemigo. Entonces, esto existe. ¿Por qué digo que no es hegemónico? Digo que no es hegemónico primero porque, si bien es una obviedad de que China ha emergido como una gran potencia, lo cual no quiere decir que Estados Unidos esté en decadencia, tiene problemas, pero sigue siendo un gran jugador internacional en todos los campos y en todos los planos, no solamente en su gran poder militar y en su gran poder espacial, aeroespacial, que no es menor en la definición de las estrategias que se plantean las dos grandes potencias. Porque aún aquellos que están más cerca de uno o del otro, de los dos polos, tienen sus propios intereses y sus propias situaciones. Ciertamente, hoy Rusia está más cercana a China por la complejidad de la situación, pero define su propia estrategia. Europa se ha estrechado más con Estados Unidos, producto de la invasión de Rusia a China, pero también tiene sus propias realidades y sus propias estrategias. ¿Por qué no hablar de Turquía? Miembro de la OTAN, pero no miembro de la Comunidad Europea, y con sus propias relaciones, o el caso de la India, o el caso de Japón. Entonces, esto nos lleva a que no es hegemónico en términos de estados, pero además no es un bipolarismo no hegemónico solo por esto, sino porque con todo este cambio de la sociedad global tenemos una cantidad de jugadores fácticos, algunos legales y otros ilegales, que también participan y con mucho poder en la definición de la situación internacional. El caso de las finanzas internacionales, de las grandes empresas multinacionales, de los medios, de una cantidad de sectores y también algunos poderes fácticos ilegales. El crimen organizado, el narcotráfico internacional, son organizaciones internacionales. Ciertamente, este cambio tan importante ha generado que en el momento en que los desafíos globales del medio ambiente, de la inequidad creciente, tanto en los países más desarrollados como en los más pobres y en los intermedios, entre países, entre regiones, entre actividades y tareas, y otros riesgos, como los temas de pandemias, que no ha sido una anécdota, es una realidad y una respuesta al mundo que hemos venido viviendo, exigirían más multilateralismo que nunca. Y sin embargo estamos en el momento de mayor debilidad del mismo. Así que este es el escenario que vamos a enfrentar. Y pongo un ejemplo, creo que me quedan 30 segundos, para que vean la complejidad de esto. Por ejemplo, Estados Unidos, que de alguna manera ha desplegado una gran actividad, si se quiere, a la defensiva por este nuevo desafío, ha reorganizado el Quad, o ha organizado el Quad, que es los Estados Unidos con la India, con Japón y con Australia, que es una alianza estratégica de alguna manera informal. Pero al mismo tiempo la India, que mantiene una buena relación con Rusia en función de la situación con China, pero que tiene un gran comercio con China, decidió no participar, aunque estaba convocada, del RCEP, que es una organización con China, con todos los países del ASEAN, del sudeste asiático, más Japón, más Corea del Sur, más Australia y Nueva
y Nueva Zelanda. O sea, pero al mismo tiempo la India también es parte de los BRICS. También está lo que llamamos el AUKUS, que es una manera de revivir lo que sí también funcionó durante la Segunda Guerra Mundial, que es una alianza ahí sí más estratégica entre el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia. O sea, dos islas no muy extensas y una gran isla que es Estados Unidos con el Pacífico y con el Atlántico. Y esto ha llevado a que Australia, que tenía una gran relación y tiene comercial con China, haya tenido dificultades por algunas posiciones respecto a pandemias y también respecto a cambios de estrategia sobre compra de algunos materiales estratégicos. Con esto cierro diciendo que, si bien es cierto, como vos dijiste, que el tema más importante es la relación China y Estados Unidos, sin perjuicio que lo más urgente es la invasión de Rusia a Ucrania y la situación en Ucrania, creo que analizar esta situación es fundamental, como creo que lo hizo Carlos, para entender cuál es el presente y el futuro, no solamente del conflicto, no del futuro de nuestra sociedad. Porque ¿cuál es la única diferencia con otras transiciones? Que en esta transición no solamente es un juego entre dos poderes e influencias, sino que además el mundo tiene la necesidad presente y futura de acordar sobre esos desafíos globales que necesitan soluciones globales. Quizás sea muy difícil para los grandes poderes y un gran debate con los otros poderes cómo logramos en esta competencia el acuerdo para algunos temas estratégicos que pueden poner en peligro la supervivencia de la humanidad, al menos como la conocemos. Ahí está. Pilo decía, habla de mundo bipolar conflictivo. Para Carlos Perellana hay que prestarle atención a las fechas del calendario electoral en Estados Unidos, que es lo que se viene. Gonzalo. No, y han dejado abierta definitivamente muchas ventanas que iremos profundizando, como por ejemplo la adhesión o la posible adhesión a los BRICS y la relación también con China por parte de la Argentina. Pero ahora quisiéramos saber la mirada de Mondino, Pinedo y Martínez Pandiani, que como dijo Ezequiel se encuentra en Suiza. Recientemente acaba de presentar sus cartas credenciales, así que formalmente nuevo embajador argentino allí con cartas credenciales presentadas. Pero en este panorama complejo, y resalto algunas definiciones, complejo, conflictivo, incierto, que se presenta a nivel global, quisiera consultarle Mondino, Pinedo y también Martínez Pandiani, ¿cuáles son los desafíos que tiene la Argentina y sobre todo, dónde tiene que pararse la Argentina en este escenario global? Mondino. Bueno, creo que claramente Argentina debe pararse sobre dos pilares de la política especial que podría tener la Libertad Avanza, que es avanzar en una enorme capacidad que podríamos tener de inserción en el comercio exterior y en ser una democracia liberal. Y la base para hacer esto serían nuestros valores. Si tomamos la situación presente como está descrita, pero el potencial que podría haber de desarrollo para Argentina, tenemos enorme capacidad de crecer económicamente, pero sobre todo de establecer nuestras bases para poder hablar casi de igual a igual en alguno de estos temas. La situación que tenemos internacional nos abre la posibilidad de modificar notablemente nuestra capacidad exportadora, modificar notablemente nuestros acuerdos internacionales. Si nosotros creemos en una democracia, tenemos que empezar por casa y tratar de mantener transparencia. Tenemos que tener un gobierno que se abra, cuya información esté disponible y que, digamos, los que estamos viviendo en Argentina puedan juzgar la actitud y los conocimientos y las realidades y las acciones de nuestros gobernantes. Eso es verdaderamente importante y creo que significaría un cambio interno, pero impulsado por una nueva política de comercio exterior que tenemos que avanzar. La apertura de la economía no es solamente comercio exterior, obviamente hay temas culturales, obviamente hay temas que están de toda naturaleza, pero ese es el más simple de poder comenzar y más rápido. Agrego a esto que nosotros podríamos tener en Argentina una ventaja bastante importante basada en estos conflictos o este creciente multilateralismo, que hay dos conceptos que las empresas están haciendo notar, y todo esto está basado en que las empresas puedan crecer, el sector privado puede hacer muchas más cosas, y es el nearshoring y el friendshoring, que nosotros ambas podríamos tener un fuerte compromiso con ambos, y siempre basados de nuevo en los valores de derechos humanos, de libertad, etcétera, que jamás debió haber abandonado Argentina.
Gracias, Mondino. Martín Spandiani, el embajador allí en Suiza, ya nos está esperando desde la embajada allí en Suiza. Ahí lo vemos. ¿Qué tal, Martín Spandiani? Buenos días aquí en la Argentina, buenas tardes allí. ¿Cómo le va? Un buen día para todos que están allí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espérenos un minuto, por favor, y mientras escuchamos la respuesta también de Pinedo, y ya vamos con usted allí a Suiza. Pinedo, por favor. Bueno, buenos días. Vinculando la conversación esta que estamos teniendo con los 40 años de democracia, yo diría que en el periodo democrático la Argentina construyó ciertos consensos sobre política exterior. Uno era el soporte del multilateralismo. Esto quiere decir el apoyo a un orden internacional basado en reglas que hay que cumplir, que todos tienen que cumplir. Y el segundo gran consenso era hacer política exterior desde América Latina, que es donde estamos y lo que somos. Este consenso trastabilló durante el kirchnerismo, porque el kirchnerismo optó por una política exterior más vinculada con la ideología de los gobernantes y por alianzas con distintos países de la región que trastabillaron también el cumplimiento de la calidad democrática en muchos de los casos, como Venezuela o como incluso Bolivia o como Ecuador o como Nicaragua, sin hablar de Cuba. Así que a partir de ahí hay que construir una visión de política exterior nuevamente. Y en ese sentido el mundo nos da dos grandes oportunidades. La primera oportunidad es la transición energética y de la movilidad en todo el mundo, que demanda cosas que la Argentina produce, fundamentalmente litio, gas como energía de transición y cobre. Eso puede duplicar las exportaciones argentinas en una década. Y el otro gran desafío es cómo transformar nuestra relación dentro de la región en un mecanismo que expanda la producción y el trabajo de nuestro país y de la región. Para eso habría que generar una transformación al Mercosur para que se transforme en una plataforma exportadora de clase mundial de lo que la región produce y para que se transforme en un lugar de libre circulación de bienes, de personas y de capitales. Acto seguido, desde el Mercosur, yo creo que tenemos que hacer lo que dice Diana, que es hacer una enorme expansión comercial, de negociación, de apertura de mercados con distintos bloques regionales. El primero es Europa, que lo tenemos arriba de la mesa, lo tenemos que firmar si es posible este año. Y después, inmediatamente, me parece que hay que ir a la India, a China, al sudeste asiático y al norte de África. Pinedo menciona una cuestión trascendental, que es la negociación con la Unión Europea y el Mercosur, una negociación que por momentos parece un tanto estancada. Ya vamos a también hablar sobre esa situación, pero quiero darle la palabra también al embajador Martín Spandiani. Le repito la pregunta, embajador, por si no la llevo a escuchar con claridad anteriormente. En este escenario complejo, escenario global complejo en el que estamos viviendo, transitando, ¿cuál es la posición que tiene que tomar la Argentina? ¿Dónde tiene que pararse la Argentina? ¿Y cuáles son los desafíos que la Argentina tiene por delante en los próximos años? Yo creo que nosotros debemos pararnos básicamente en nuestro interés nacional. Aquí nadie ha mencionado todavía el interés nacional como el eje rector de la política exterior. Claramente ese interés nacional tiene que ser entendido en términos pragmáticos. La Argentina hoy necesita que su política exterior sea parte de los esfuerzos que debe hacer la Argentina para salir de esta crisis que enfrentamos. Y ahí me gustaría ser un poquito más concreto, si ustedes me lo permiten, porque para justamente defender el interés nacional a través de una política exterior que debe ser pragmática y que no debe elegir a sus socios comerciales de acuerdo a juicios o prejuicios respecto de sus propias creencias, sino que tiene que ver con la importancia, la relevancia que esos mercados tienen para la Argentina hoy, tenemos que hacer básicamente tres cosas concretamente. Tenemos que aumentar la calidad y la cantidad de nuestras exportaciones,
tenemos que aumentar la cantidad y la cantidad de las inversiones que logramos atraer desde el mundo, y también tenemos que mejorar y aumentar la capacidad de Argentina para recibir turismo receptivo. Es decir, más exportaciones, más inversiones y más turismo receptivo. Pero no es cualquier tipo de exportación. Lo que queremos nosotros en realidad, desde nuestro sector, porque lo estamos proponiendo, es que las exportaciones sean exportaciones de valor agregado. Es decir, que la Cancillería Argentina también pueda colaborar con la política general del gobierno para que logremos encontrar más mercados nuevos y también consolidar los que existen hoy, pero para que los productos argentinos no sean productos primarios, no sean productos primarizados. Que esas exportaciones, al igual que las inversiones, estén destinadas a crear puestos de trabajo, es decir, trabajo genuino, no inversiones golondrinas o mercados temporarios. Estamos hablando de un esfuerzo estratégico para que la política exterior argentina se concentre fundamentalmente en lo que hoy necesita el país, que es robustecer la capacidad de juntar divisas. Y las divisas se juntan de esa manera, más exportaciones, más inversiones, más turismo receptivo. Pero esta política exterior entendida como una herramienta de desarrollo con inclusión, que es lo que nosotros proponemos, que la política exterior sea una herramienta de desarrollo con inclusión, que no sea solamente una herramienta para crecer, sino una herramienta para desarrollarnos, para que todos los sectores de la comunidad se sientan parte de este proyecto. Tenemos que también modificar algunos de los instrumentos que llevan a cabo esta tarea. Por ejemplo, el servicio exterior, que yo integro hace más de 32 años. Soy un embajador de carrera que ha pasado por todas las etapas de esta profesionalidad que tiene la diplomacia, pero tengo la capacidad también de mirarnos con sentido crítico y decir que nuestros diplomáticos, todos nosotros, debemos ser mucho más prácticos en términos de cuál es nuestra tarea. Menos cóctel y más atracción de inversiones. Menos recepción y más promoción de las exportaciones. Es decir, que cada diplomático debe ser un responsable de venta de la Argentina en el exterior, de encontrar mercados, de trabajar para que las inversiones vengan y produzcan valor agregado en la Argentina. Si logramos estas cosas, si logramos poner el interés nacional en el centro de la escena, y si logramos que los instrumentos se modernicen y tener un cuerpo diplomático profesional y orientado a esa capacidad productiva que tiene la Argentina, vamos a salir adelante más allá de quiénes son los socios, porque los socios y las alianzas siempre son temporarias, pero lo que siempre es permanente es el interés nacional. Y ahí nosotros creemos que los valores que mencionaba anteriormente alguno de mis colegas son los esenciales. La democracia, los derechos humanos y también la causa Malvinas, que nadie ha nombrado hasta ahora, constituyen ejes centrales de la política exterior. Esos son los valores rectores que deben guiar nuestra tarea cuando nos relacionamos con el mundo. Carlos Pilo, ¿cuál es el menú de opciones de tipo de acuerdos de comercio que tiene la Argentina o que va a tener el próximo presidente o presidenta sobre la mesa? Así como en su momento se hablaba sobre los acuerdos de libre comercio, hoy pareciera que ese formato a lo mejor no está tan en boga en el mundo y los acuerdos entre países y gobiernos pasan más por afinidades políticas o de regímenes. En ese sentido, ¿cuáles creen que va a ser las opciones que va a tener la Argentina hacia adelante? Carlos, por favor. Bueno, yo diría que mi visión, como no tengo nada que ver con el comercio exterior, por más que es un capítulo de la política exterior, es ver al mundo como hoy está funcionando. Hoy, la seguridad está arriba de la economía. Esto hay que tenerlo bien claro. Hoy, después del COVID, en plena guerra de Ucrania y los escenarios que se presentan, va a ser la geopolítica la que está arriba de la geoeconomía. Si ustedes me quieren pedir un ejemplo de qué potencia comercial, que fue un país destacadísimo en un mundo hasta no muy lejano, y hoy no es un protagonista internacional, y la que era ídola europea ha dejado de serlo, es Merkel, Alemania. Alemania era la potencia económica que apostó a que su vida la aseguraban los Estados Unidos, que sus mercados, sobre todo la industria automotriz, estaba en China, y en tercer lugar había hecho un pacto con el diablo, con Rusia, expresado en el ex canciller alemán, que era presidente de la principal energética rusa. Entonces yo di el ejemplo de Alemania porque Europa está formada con la idea del dulce comercio, que la globalización y las interdependencias nos llevan a un mundo feliz. Ese mundo, por ahora,
no existe. No sé. De manera que, primer capítulo. Segundo capítulo, como aparentemente es bueno decir que hasta acá no se ha dicho, yo voy a decir algo que no se ha dicho hasta ahora. Si había un organismo internacional que de alguna otra manera era el faro de toda esta complejidad de lo que algunos denominaron el mundo es plano, el mundo es chato, porque está todo igual, todo está globalizado, era la Organización Mundial de Comercio. No existe más. Está paralizada. No solamente está paralizada las Naciones Unidas, está paralizada la Organización Mundial de Comercio. Entre otras cosas, porque la clave de la OMC era los tribunales que laudaban en los litigios. Y hace mucho que Estados Unidos no ha puesto, por ejemplo, un tribunal que hacía falta. De manera que yo creo que los acuerdos de libre comercio que la Argentina tiene que hacer son los clásicos, terminar, como alguien dijo, del acuerdo entre Mercosur y Europa, cosa que para mí no va a ser fácil, y tratar de ver cuáles son nuestros mercados, pensando es que en este mundo son claves las alianzas. Y yo, para introducir una pequeña novedad, y acá cierro, si nosotros analizamos nuestros 5 espacios comerciales, con 4 tenemos déficit y solo con 1 tenemos superávit. Tenemos déficit con China, tenemos déficit con los Estados Unidos, tenemos déficit con la Unión Europea, tenemos déficit con Brasil y tenemos superávit con la India. Conclusión, si a mí me preguntan a qué socio hay que trabajar, qué mundo hay que mirar, es la India, 5ª economía del mundo y primera potencia demográfica del mundo. Y además virtuosa en el arte de administrar recursos escasos. Por ejemplo, uno tiene la idea de la perra laica, Gagarin, la Unión Soviética en el espacio. Bueno, hace 2 semanas reventó una sonda en la Luna, el fracaso y el colapso del plan espacial ruso muestra lo que es la decadencia rusa, y hay una potencia espacial low cost que se llama la India. Ha llegado al lado oscuro de la Luna buscando agua, porque ahí si hay agua puede haber base, para estar ahí o para seguir en el espacio. Así que por donde se vea, único superávit, es una gran potencia y además me parece que hay que tenerla en cuenta porque yo creo que la India tiene una ventaja. La India no solamente es una democracia, sino que en todo este juego, desde mi perspectiva, y ahí pongo la ideología, es tal vez el freno más importante que tiene China. Así que los acuerdos comerciales, los que están, revisarlos, los que están en trámite, terminarlos. Un trámite que yo creo que hay que cerrar es el de la OCDE, pero bueno, también eso tiene sus vacaciones. Y repito, trabajar sobre lo que ya tenemos, y cuando ya tenemos hay que ver los papeles. Y en los papeles lo que a mí me salta es la India. Pilo. Sí, si bien tenía pensado una respuesta más global, pero quiero tomar algo que dijo recién Carlos. El tema, lo mencioné antes en relación a Estados Unidos-China, el tema de la competencia aeroespacial. Y nuestro país, obviamente, no puede hoy competir ni con China ni con Estados Unidos, pero tenemos un desarrollo en una cantidad de aspectos que en este elemento que va a ser clave, con inteligencia y con capacidad podemos participar, un tema que es estratégico de lo que se viene. Voy al tema específico de tu pregunta y comparto obviamente la importancia que tiene la India. Nosotros frente a estas incertidumbres que hemos mencionado y compartido podemos tener y debemos tener una actitud crítica constructiva para evitar 2 problemas. Uno es el pesimismo trágico y el otro es el optimismo ingenuo. Digamos, tener claro que nosotros no somos irrelevantes ni estamos condenados al éxito y que por lo tanto necesitamos este espíritu para poder afrontar esta situación. Y a la hora de, con pensamiento de nuestro país, tenemos que encontrar cómo movernos en este mundo, porque en este mundo alinearse absolutamente con uno o con otro no es que no está bien o mal, no va a ser posible. Obviamente sabiendo que desde el punto de vista de nuestra cultura, de nuestra constitución, de nuestra historia y nuestra ubicación geográfica, somos parte de Occidente y compartimos una serie de valores, aunque no coincidamos cómo se despliegan algunos.
pero no se puede negar no el nacimiento, sino la reemergencia de Asia en general y de China en particular, y de una región que no es solamente Asia-Pacífico. Hoy es Indo-Pacífico. Hoy el gran tema defensivo de Estados Unidos manteniendo su presencia y de intentar salir la ruta de la seda, todas estas cosas que viene haciendo China, tienen que ver con el lugar central hoy de la discusión, aunque parezca que es en Ucrania, que es el Indo-Pacífico. Ahí es donde se está jugando un gran espacio. Entonces, lo que yo creo que hay que rescatar fuertemente es un concepto de una Argentina con visión del mundo, pero una Argentina bioceánica. Y esto es un gran patrimonio de la democracia argentina. ¿Por qué digo bioceánica? Porque a partir de la gestión del presidente Alfonsín, tuve la suerte como diputado y responsable de la oposición en política exterior en el Congreso, de acompañar una política de Estado que tuvimos. Primero, desactivar la desconfianza estratégica que teníamos con Brasil. Y se hizo a través del tema más sensible y hoy sigue siendo. Incluso tenemos el presidente de la Organización Internacional de Energía Nuclear. No es casual, por nuestro gran compromiso con la paz, pero por el acuerdo que tenemos con Brasil en este tema. A partir de ahí surgió lo demás. Entonces, más allá de las dificultades que tengamos hoy, porque ha cambiado el mundo, ha cambiado nuestra relación, nuestra realidad en cada uno de los países del crecimiento, este es un espacio clave para nosotros. Y el otro, Argentina es el segundo país andino del mundo, de la región, perdón. Por historia de la independencia, pero además porque son 5.000 kilómetros que tenemos con Chile y una proyección hacia la Antártida y hacia el trabajo conjunto que lo venimos haciendo en una época, ahora está menos activo, sobre nuestra visión en el Atlántico Sur, en el Pacífico Sur y en la proyección de los mares del sur. Este elemento nos debe fundamentalmente definir. Desde aquí, ver nuestras potencialidades y ver cómo nos relacionamos con este mundo complejo. No es encerrarnos en la región. Porque esto que planteaba Diana recién, del posible reemplazo del optimismo economicista del offshoring y la aparición ahora del friendshoring o del nextshoring, hay que analizarlo también, en el sentido que aunque hay este esfuerzo, Estados Unidos y China no han disminuido su relación, su intercambio comercial. Habrá que analizar la cualidad y las características de este intercambio comercial. Y no en todos los casos se puede hacer el nextshoring y no en todos los casos se puede hacer en todos los temas el friendshoring. Entonces es otra complejidad. Por lo tanto, a este mundo cambiante, con tantos desafíos, para poder recuperar la historia que desde hace 50 años de ciertos aspectos venimos perdiendo, es fundamental tener claro nuestro potencial. Está bien, tenemos vaca muerta, pero no somos los únicos en el mundo. Seguramente en lo que es commodity, como se trabajó acá en una reunión muy importante en este mismo ciclo, somos casi monopólicos en un sentido de integración con los vecinos en el commodity, que son los caños que llevan el gas. Ahora, a la hora del gas licuado, ahí tenemos que saber dónde competimos y como algunas tareas están relacionadas a la hora de la inversión, tenemos que ver cómo funciona el mundo. Si no entendemos cuál es la realidad política, la realidad estratégica y también la realidad económica, va a ser muy difícil poder realmente construir políticas de Estado a largo plazo. Esta es una tarea central y fundamental. Obviamente, si no recuperamos la confianza, empezando por nosotros mismos en las reglas de juego, en dónde estamos parando, y en un diálogo en serio y concreto sobre esas realidades, va a ser muy difícil lo que, no solamente de ellos en cada uno de los 3 sectores políticos que hoy compiten por la presidencia, sino en la tarea desde el oficialismo, desde la oposición y del conjunto de la sociedad. Sin esto no va a haber políticas de Estado. En esta respuesta de Perellana y Bordón se han mencionado países clave en lo que es la relación comercial de Argentina, Brasil, China, la India, como bien dijo Perellana, y eso me lleva a pensar directamente en los BRICS, que hace pocas semanas invitaron formalmente a partir del 1 de enero a la Argentina a sumarse junto con otro conjunto de países. ¿Cuál será la postura en un hipotético gobierno o en una hipotética política exterior que mantengan sus gestiones y mantendrían la postulación o el ingreso de la Argentina a los BRICS? Pinedo. Los BRICS son una asociación política.
son una asociación vinculada con el poder, con la visión del poder internacional. Desde nuestra concepción, la Argentina tiene que pararse frente al mundo desde lo que es, y lo que es son los valores de su Constitución. Los valores de su Constitución son el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, las relaciones con todos los países del mundo, la defensa de la paz y el respeto de la ley internacional. En ese conjunto de cosas, que es lo que nosotros somos, chocamos contra las concepciones como la de Rusia cuando invadió Ucrania, que consiste fundamentalmente en violar las reglas de la convivencia en paz del mundo, y ni hablar de lo de Irán, con la que nos separan muchas más cosas que eso, que no es poco. Entre otras cosas, que no comparece ante los tribunales argentinos por los atentados terroristas que realizó en la Argentina, o que está imputada de haber participado en la Argentina, y que mataron a más de 100 argentinos. De modo tal que no podemos estar más alejados de esa concepción del poder. Tenemos una excelente relación con algunos de los países que forman parte de los BRICS, empezando por nuestro hermano, que es Brasil. Tenemos una gran relación con la India, tenemos una gran relación estratégica con China, que tenemos que mejorar porque tenemos un déficit enorme con China, pero las relaciones comerciales van por otro lado. No están involucradas en los BRICS. Nosotros las relaciones comerciales las hacemos a través de Mercosur, en negociaciones con otros países para abrir mercados. Así que nosotros definitivamente pensamos que la Argentina no tiene que ingresar a los BRICS. Mondino. Si me permitís un ejemplo tal vez muy femenino, es como que te inviten a una fiesta en la que va a estar tu ex. O vas bien vestidito o mejor no vayas. Y Argentina en este momento está en una gran posición de debilidad. Tenemos una posición de debilidad económica, de debilidad política, de insatisfacción de la sociedad, y necesitamos cambiar muchísimas cosas antes de poder dedicar tiempo a estos temas geopolíticos de esa naturaleza que es un juego de otros. En los BRICS está en juego la ampliación o no del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y quiénes serían los participantes. En los BRICS está en juego la seguridad del Atlántico Sur. En los BRICS está en juego temas que están en aspectos, digamos, el dominio de la información que va a haber desde, tomando lo que decía Carlos Perellana, digamos, desde la cuestión satelitales y qué información acceden, hasta las comunicaciones que podamos tener dentro mismo de nuestro país. Entonces no es una cuestión solamente de decir, uy, vamos a hacer. Coincido plenamente, la parte comercial queda totalmente en manos del sector privado y puede avanzar todo lo que quiera. Las relaciones estatales, Estado-Estado o Estado algunos grupales, son las que tenemos que mirar con muchísimo más cuidado. Muchísimas gracias. Lo estamos viendo al embajador Martín Spandiani. Imagino, embajador, que usted tendrá una postura distinta también. Le consultamos los motivos también de esta adhesión que ustedes consideran que debe mantenerse. Claramente aquí se han mencionado dos miradas sobre el tema de BRICS y en general de la política exterior, que son o producto de una mirada ideológica o producto, peor aún, de una mirada personal, ¿no? Esta metáfora del ex me llamó bastante la atención, porque es como que la política exterior debería definirse por mis gustos personales o por incluso miradas ideológicas. Nosotros proponemos una política exterior pragmática, donde los socios no se eligen por quién me hace sentir más o menos cómodo personalmente en una fiesta de ex, y tampoco por qué ideología esos países tienen como propia. En realidad nosotros creemos que, como en el mundo normal, las relaciones entre los países se manejan por intereses y por valores. En el caso de China, que alguno de los candidatos ha expresado que no tendría relaciones con China, incluso lo han dicho sobre Lula o con Brasil por Lula, quiero recordarles a todos los que comparten este panel que los tres principales socios comerciales de China son Estados Unidos, Japón y Corea. No me suenan países muy comunistas y creo que a la gente tampoco. Por otro lado, la relación con Brasil es una relación histórica, política, cultural, que no debería depender de quién preside el Brasil. Y decir que Lula, porque es comunista, no puede ser nuestro socio, es realmente no solo una falta de seriedad en el análisis,
sino un error estratégico muy importante. Nosotros pasamos por una etapa con Brasil muy compleja, con el presidente Bolsonaro, pero a nadie se le ocurrió cerrar las relaciones con Brasil. Eso es realmente una mirada que no puedo comprender francamente a dónde apunta. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos con BRICS y con el resto del mundo es identificar quiénes son los socios que nos van a permitir crecer con inclusión. ¿Cuáles son los mercados que necesitamos? Porque si vamos a cerrar la relación con Brasil o con China, quiero recordarle a los que nos están escuchando que vamos a perder todos los mercados para la industria automotriz cordobesa, todos los mercados para las plantas industriales de Pacheco y todos los mercados de muchos productos agrícolas que viajan no solo a China, sino también al propio Brasil. Entonces, lejos de entender el mundo desde lo que me gustaría o qué ropa me pondría para una fiesta, o lejos de entender el mundo para qué me gustaría ideológicamente, a qué Dios le rezan o cómo se organizan, la Argentina necesita encontrar socios que le permitan lograr su desarrollo. Cuando nosotros exportamos 1 kilo de trigo, exportamos por $400 y creamos un puesto de trabajo. Si exportamos una tonelada, no de trigo, sino de fideos de trigo, exportamos por $1.300 y creamos 11 puestos de trabajo. Esto es hacer política exterior pragmática, encontrar dónde están esos mercados donde podemos entonces encontrar las divisas que necesitamos. Aquí se habló de muchas cosas, teorías muy importantes, miradas muy de fondo, de largo plazo, se habló incluso de la luna. A mí me gustaría tocar un poco más la tierra. La Argentina está en una situación compleja, pero el futuro, que es el que empieza pronto al salir de este túnel, es muy promisorio. Tenemos lo que el mundo demanda. Tenemos proteínas y tenemos energía. El mundo necesita, a partir de la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, tenemos en el mundo lo que el mundo está demandando. No podemos elegir a los compradores por si nos gusta la ropa que llevan o por si nos gustan de qué manera llevan adelante su vida en términos ideológicos. Tenemos que encontrar la capacidad de dejar esos pruritos, esos perjuicios y enfocarnos en lo que necesitamos para nuestro país. Nuestro país necesita divisas y las divisas se consiguen con más exportaciones, con más inversiones y con más turismo receptivo. No es momento de jugar al amateurismo en las relaciones internacionales. No podemos improvisar. Es demasiado costoso hacerlo. La Argentina necesita salir adelante y la política exterior no puede darse el lujo de jugar juegos ideológicos. Por eso proponemos una mirada absolutamente práctica, pragmática, donde el interés nacional, las pymes, los trabajadores, sean los verdaderos beneficiarios de estos juegos de poder que a veces parecen pasarnos por arriba porque tenemos una dimensión global en la cual obviamente no tenemos la botonera, pero nos afecta cada vez que se toman decisiones. El embajador Martínez Pandián en su comentario hizo referencia a su respuesta y también a la postura del propio Javier Milei sobre no promover relaciones con países comunistas. Ser cordobesa y tener mucho humor y que no sea comprendido, pero lo que creo que es bastante importante que tengamos en cuenta es que todas estas cosas de las cuales se está hablando tienen que ser generadas en lo posible, siempre, por el sector privado. No es el Estado el que define qué cosas exportar, no es el Estado el que debería definir quién puede exportar, no es el Estado el que debe definir qué impuestos se pagan y en qué condiciones, no es el Estado el que debe definir la marca de fideos. Eso lo tiene que definir aquellos que saben y sobre todo no deben ser contratos secretos, no deben ser tratados de los cuales nadie tiene acceso y no deben ser relaciones particulares generadas Estado a Estado. No porque no puedan ser hechas para términos globales, pero sí para este tipo de relaciones comerciales porque se permiten un poquito de suspicacias y además en algunos casos no son suspicacias sino delitos. Entonces el candidato Milei propone romper las relaciones con China o modificar tal como... De ninguna manera. Lo que se ha dicho es que no se van a promover nuevamente estas relaciones en donde se determinan cosas, de nuevo, Estado a Estado, y que son secretas para el resto de la sociedad. Eso es lo único que se ha dicho y que creo que cualquiera que esté en este auditorio debería comprenderlo con facilidad, en donde no tenemos acceso a las condiciones de muchísimas de los elementos que se han estado diseñando en los últimos años. Y con respecto al tema Brasil, Mondino, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo Federico Pinedo de profundizar el Mercosur? Porque según lo que dijo... 100%.
No solamente debemos profundizar el Mercosur, sino que debemos modificar la relación. Hasta ahora, lo que fue pensar que el mundo era muy diferente, hace 20 y pico de años cuando se hizo el Mercosur, en donde era una barrera defensiva contra otros países. Ahora, en este momento, por empezar, los 4 países han alterado muchísimo sus relaciones, en donde Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina hoy ya en muchísimos casos producen lo mismo. Entonces ya no tenemos que estarnos vendiendo entre nosotros, sino que tenemos que vender al mundo. Tenemos en este momento una situación en donde 1 kilo de carne del país A que se vende es 1 kilo de carne del país B que no se vende y hay una competencia en precio que nosotros hacemos para vender al exterior. Si nosotros pudiéramos trabajar en una forma muchísimo más ordenada, muchísimo más organizada y en lugar de ser una barrera hacia el exterior, sino que fuera una complementariedad entre los 4 países, creo que tendríamos muchísimo para ganar entre todos. Creo que tendríamos la posibilidad de negociar muy rápidamente y mucho más fácilmente con el resto del mundo y no tendríamos que estar pisándonos entre nosotros como pareciera que es en muchísimos de los casos. Si querés podemos entrar además en algunos detalles de esto que llamamos desviación de comercio, que es que en vez de hacer la mejor transacción que cada uno de los países pudiera haber hecho, se está haciendo una que está limitada a lo que el Mercosur, que ya, insisto, no corresponde a la situación del mundo actual ni a la situación propia de cada uno de nuestros países, que debería haber cambiado. Pinedo, Mondino mencionó la cuestión de las cláusulas secretas, que es un reclamo que también Juntos por el Cambio ha venido realizando en el último tiempo en cuanto a los acuerdos con China. ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero, yo diría que me parece relevante esto de decir, nosotros, creo que Martínez Pandiani hace una especie de acusación, que era que tenía una concepción ideológica de la política exterior. Precisamente yo creo que el kirchnerismo tuvo una visión ideológica de la política exterior, ¿no? Porque el vínculo con Chávez no era un vínculo que se iba a desarrollar la Argentina, era otro negocio el tema de Chávez. Ahora, el tema este de ser pragmático pareciera querer decir que se pueden no cumplir las reglas, ¿no? O que las puedes cambiar cada 2 minutos. Y en realidad la Argentina no tiene dólares por eso, porque todo el tiempo cambia las reglas, porque no las cumple, porque está prohibido comprar, está prohibido vender y está prohibido sacar ganancias, entonces nadie puede traer la plata acá. O hacen control de cambios, entonces viene un señor con sus dólares para generar trabajo en la Argentina y le dicen yo me quedo con la mitad del valor del dólar. Entonces el señor no viene, pues no puede venir. Y después le dicen, y si usted gana plata no la puede sacar tampoco, porque somos pragmáticos. Entonces, bueno, esto no es pragmatismo, esto es una barbaridad, que es lo que está pasando en este momento, ¿no? China nosotros se lo hemos transmitido a las autoridades chinas. Nosotros lo que queremos es transparencia. Lo que nos dicen las autoridades chinas, que no sé si es verdad, es que ellos no tienen ningún problema con la transparencia. Que el que tiene problema con la transparencia es el gobierno argentino. Bueno, nosotros le decimos a China, nosotros queremos relaciones transparentes. Y hay cosas que no sabemos, como dice Diana Mondino. Martínez Pandiani, embajador. No se escucha. No se está escuchando. Embajador, no se está escuchando. Tenemos un problemita ahí con el audio. Ahí sí, perfecto, sí. A ver, el audio. Ahí sí, muy bien. Decía que Federico Pinedo mencionaba de que hay que hablar con transparencia y creo que si vamos a hablar en serio con transparencia tenemos que explicarle a la gente que la Argentina no tiene moneda, no por lo que dijo Federico, sino porque el gobierno anterior la endeudó a la Argentina en 50.000 millones de dólares y eso destruyó a la moneda nacional, porque además fueron 50.000 millones de dólares que se fugaron al exterior sin que haya una contrapartida en modernización del aparato productivo, crecimiento de nuestras capacidades como país productor. Por lo tanto, esa situación que tenemos no es el resultado de no cumplir con las reglas, como se ha dicho recién, sino el resultado de un proceso de endeudamiento increíble, histórico, que generó, entre otras cosas, el récord del propio Fondo Monetario Internacional en préstamo a un país. Pero sí creo, insisto, en la necesidad de entender el pragmatismo como algo positivo, no lo digo en términos negativos como se ha interpretado aquí. El pragmatismo significa ocuparnos de que nuestras alianzas estratégicas con distintos socios den resultados para los verdaderos destinatarios de la política exterior, que deben ser nuestros propios ciudadanos.
Nosotros no hacemos política exterior en teoría, tenemos que hacer política exterior en la práctica. Y para eso, la política exterior tiene que servirle a la pyme de la matanza para poder exportar, tiene que servirle a los trabajadores en general para modernizar su capacidad productiva y no ser solamente un juego de poder y en un mapa dibujado donde se encuentran distintos actores del mundo y uno lo debate como si estuviera en la universidad. Nosotros la mirada que tenemos es una mirada aplicada. Queremos que la política exterior esté en línea con el resto de las políticas del Estado, porque se ha mencionado aquí que el Estado no tiene nada que ver a la hora de poner el plano donde se celebran las relaciones comerciales entre privados. Eso no es cierto. Los propios países, superpotencias, empezando por Estados Unidos, tienen una red de acuerdos, que son acuerdos negociados por su gobierno con el resto del mundo, y esa red de acuerdos es la que le permite a las empresas llevar adelante su trabajo. Por supuesto que los fideos los venden los privados. Nosotros no estamos proponiendo que el Estado argentino venda fideos, pero lo que estamos proponiendo es que a la Argentina no se la discrimine en términos de proteccionismo a la hora de negociar con el resto del mundo para que sus empresas puedan entonces aprovechar las ventajas comerciales. Se ha mencionado aquí el acuerdo Unión Europea-Mercosur y a mí no se me dio la posibilidad de contestarlo, pero quisiera decir que nosotros estamos, por supuesto que a favor de un acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero no estamos a favor de cualquier acuerdo. Queremos un acuerdo win-win, un acuerdo que sea bueno para los argentinos también, que no sea solamente bueno para una de las partes, que sea un acuerdo donde todos ganamos y donde la Argentina no se convierte solo en un proveedor de materias primas, que se convierta en un socio estratégico de los europeos para jugar juntos este juego de la competitividad internacional y nos podamos beneficiar de la transferencia de tecnología, del valor agregado en nuestras exportaciones. No queremos vender solamente litio a granel. Ya nos pasó en el pasado reciente que primarizamos nuestras exportaciones. Ahora queremos vender vehículos, queremos vender baterías, queremos agregar valor a los productos. No solo con el litio, estamos hablando en general de los productos. Ahí es donde apuntamos nosotros como una herramienta concreta de política exterior. ¿Cómo hacemos para que todo el servicio exterior, más los distintos actores de los gobiernos que no son ajenos? Es un poco naif pensar que los estados no tienen nada que ver en el comercio exterior. Todos los países del mundo negocian acuerdos, si no, no habría acuerdos. Cada compañía haría lo que quisiera por su cuenta. Habría un acuerdo compañía a compañía. ¿Por qué existen todos los acuerdos comerciales del mundo? Porque son necesarios poner parámetros de negociación, defender el interés nacional, que es lo que nosotros vamos a hacer todos los días y todas las noches, defender el interés nacional, para que entonces las empresas argentinas se vean beneficiadas de las oportunidades en el mundo, pero sin tener una red de acuerdos comerciales, dejándole todo librado a las empresas privadas. Las empresas privadas argentinas van a pagar el altísimo costo de quedar desprotegidas frente a una competencia como es la competencia global. Vamos entrando en la etapa final, ¿no?, del panel. Gonza, Mondino, le quería preguntar, la Argentina está mirando a Milei como a los otros al resto de los candidatos, pero el mundo también mira a Milei. ¿Cómo cree usted que el mundo ve a Milei, a Javier Milei? Ahí. Yo creo que cada país elige sus propios dirigentes, el resto del mundo puede verlo con simpatía, sin simpatía, con preocupación, ignorarnos, lo que fuere. Lo que es relevante es que Argentina elija sus propios dirigentes. Hasta ahora los ha elegido y los ha elegido en base a propuestas que se basaban en comentarios de lo que sería. Nosotros lo vamos a hacer, todas nuestras propuestas, en base a la Constitución, como se ha mencionado continuamente en todas las presentaciones que ha hecho Javier Milei. Yo creo que lo que tenemos que tener además en Argentina es el concepto liberal, en donde no es una persona, no es solo Javier Milei, es todo un conjunto de gente que cree que Argentina tiene la posibilidad de crecer notablemente, en donde nosotros los argentinos tenemos que ser responsables de nuestros actos y en donde Javier Milei hasta ahora es el que ha transmitido esta idea a la gente, de la misma manera que los otros candidatos tratan de transmitir las suyas. Yo creo que si el mundo entiende que todo lo que podamos hacer nosotros, los argentinos, está avalado dentro de la Constitución y dentro de la ley,
tendríamos que tener una posibilidad de desarrollarnos, tendríamos que tener una posibilidad de ser una sociedad muchísimo más amable de lo que somos entre nosotros ahora. Y Javier ha mostrado ese camino, de la misma manera que otros candidatos muestran lo que les parece apropiado. Más que eso no te puedo decir, yo lo que puedo decir es, tal vez me van a retar ahora por hacer temas personales también, pero yo confío en Javier, tengo una trayectoria profesional de muchos años y que la estoy dejando o poniendo en riesgo, según con quien hable, para participar en esta gesta de volver a poner a Argentina en donde nunca debió dejar de estar. Antes de llegar al final con las palabras del embajador Bordón, quisiera preguntarle a Martín Spandiani y a Pinedo también una conclusión, pero particularmente a Martín Spandiani, tal vez si puede desarrollar un poco más su propuesta de modificación y reforma del Ministerio de Exteriores, de Asuntos Exteriores, y Pinedo también sobre la cuestión del Mercosur, que tal vez no lo hemos profundizado mucho. Si le parece, Pinedo primero. Bueno, a ver, el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, precisamente lo que tiene son limitaciones a la posibilidad de que nosotros vendamos materias primas. Y tiene una apertura absoluta a la provisión por parte de la Argentina o del Mercosur a Europa, a un mercado de 500 millones de personas ricas de productos elaborados, con arancel cero. Así que realmente no entiendo la prevención. De todas maneras, si nos toca gobernar, firmaremos rápidamente si Brasil acompaña con su firma este tratado. El Mercosur creo que se tiene que fortalecer de la manera que dije, libre circulación de bienes y personas y transformar eso en una plataforma exportadora de clase mundial. Martín Spandiani, su cierre. ¿Me escuchan ahí? Estoy perdiendo un poquito de conexión, pero ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Voy a ir directamente entonces a su pregunta y me da el privilegio de pertenecer al cuerpo profesional de la diplomacia argentina desde hace 3 décadas, poder contestarla con mucha franqueza. A mí me parece que los diplomáticos de carrera tenemos que hacer un gran esfuerzo para empezar a parecernos más al país real que tenemos. Un buen diplomático de carrera debería conocer cómo se produce en una planta industrial en La Matanza, cómo se produce en el interior del país, cuáles son las necesidades de nuestras empresas a la hora de exportar. Deberíamos tener una mirada mucho más concreta y hoy las circunstancias así nos obligan, tendríamos que enfocarnos fundamentalmente a las tareas económicas y comerciales. Esto no significa que lo político, que lo estratégico, que los temas de seguridad no sean centrales, también lo son, pero hoy el servicio exterior argentino tiene que ser absolutamente enfocado en esta tarea de vender trabajo argentino en el exterior, exportar valor agregado, sumar valor a nuestras exportaciones. Necesitamos hacer una adaptación y, como dije al principio, más que la cultura tradicional del cóctel, de la recepción, que es parte de la diplomacia, pero no puede ser nunca la parte central de la diplomacia, tenemos que enfocar a los jóvenes diplomáticos que vienen con una mirada a veces mucho más innovadora a las tareas de salir a trabajar por nuestra gente en nuestra tarea diplomática. A veces siento que la mirada tradicional de la diplomacia nos aleja un poco de la gente común y eso es un problema que nosotros vamos a tratar de reparar. Queremos una Cancillería más cercana a la gente, de carne y hueso, al argentino, al exportador, al pyme, a los que necesitan realmente del Estado, porque las grandes empresas no siempre van a pedir ayuda a una embajada o a un consulado. Sí lo piden las pequeñas y medianas, los productores, las cámaras de comercio. Esa es la embajada, ese es el consulado y en definitiva esa es la Cancillería que nosotros ambicionamos. Una Cancillería práctica, con un maletín en la mano, no para hacer negocios, porque como dijo muy bien Mondino, los negocios los hacen los privados, pero para permitirle a ese sector privado condiciones de igualdad a la hora de competir. En este momento estamos negociando, ayer tuve una reunión aquí, Mercosur-EFTA, 4 países de América Latina, 4 países de Europa. Cuando yo hago ese trabajo, como ayer tuvimos una reunión técnica, estoy haciendo el trabajo justamente para que las empresas estén en condiciones de competir. Estamos discutiendo varios temas, entre ellos el ingreso del vino argentino a estos 4 países. ¿Ustedes pueden creer seriamente que eso no tiene nada que ver y que el Estado no tiene que estar allí?
¿Cómo van a ser nuestras bodegas para poder exportar el vino a estos 4 países si nosotros nos retiramos de la mesa de negociación y le decimos, no, mejor háganlo ustedes? No funciona así. Estaban los diplomáticos de Noruega, los diplomáticos de Islandia, los diplomáticos de Liechtenstein y los diplomáticos de Suiza. También estaban los diplomáticos de Brasil, de Uruguay, de Argentina y de Paraguay. Esa es la diplomacia real. Lo demás son buenas intenciones. Pero la tarea de los diplomáticos no es una tarea de un Estado invasor, un Estado elefanciático que molesta a los privados. Al contrario, es una tarea, y debe serlo cada vez más, una tarea que facilita. Así es como vemos nosotros a la tarea de la Cancillería y vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que cada uno de los diplomáticos se transforme en un verdadero promotor de las exportaciones argentinas. Bordón, nos quedan unos pocos segundos ya para finalizar. Muy interesante todo este intercambio de ideas y este diálogo. Le quería pedir una muy breve reflexión, que ya tenemos que finalizar, pero una muy breve reflexión sobre esto que hemos dialogado. Estamos en esta reunión igual que el país, luchando contra el tiempo. Sí. Y creo que han sobrevolado 2 cosas. La primera es o el corto plazo o el largo plazo. O lo coyuntural o lo estratégico. Y sobre esto, además el tema de cómo vemos la democracia. Entonces, una democracia supone que un circunstancial gobierno no se puede apropiar del Estado para imponer sus posturas personales en la sociedad. Tampoco puede haber que se apropien del Estado otros intereses. Segundo, para poder resolver temas de corto plazo necesitamos también una visión de largo plazo. Si solamente pensamos en el largo plazo y no vemos qué hacemos ahora y cuáles son las etapas, esta es la gran responsabilidad de los meses que faltan. Nuestros tienen que plantearse cómo vamos a gobernar, sobre todo porque vamos a tener sí o sí, gane quien gane, gobiernos de minoría parlamentarias y gobiernos electorales de minorías. Si no hay consensos mínimos, no se va a poder gobernar. Termino. Creo que es fundamental entender que hay que tener una visión de hacia dónde va el mundo para poder encauzar nuestras políticas, pero al mismo tiempo tener la capacidad de plantear el objetivo estratégico que, como dijo muy bien Carlos, no puede ser como hace años, a 30 años, porque la velocidad de los cambios, pero estar preparados para saber qué es lo que no ocurre y preveíamos o qué es lo que no esperábamos y ocurre para reaccionar rápidamente. Entonces, tener etapas, yo creo que esto es clave. Y organizativamente, termino para hablar de la organización del Estado. Nosotros tenemos que utilizar bien esta idea que en el debate parlamentario es de Nino y Alfonsín vino, de la jefatura de gabinete, que en general no ha funcionado como tales, que tiene que ser un armonizador del gabinete para tener una política integral y no sectorial, para que cada sector pueda trabajar. Y segundo, hay una función en el Estado que es la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que no puede ser la competencia con la Cancillería, sino que tiene que ser un lugar, como ocurre en algunos países, que tenga la visión estratégica para que los ministros y el jefe de gabinete que están ayudando al presidente en la gestión cotidiana puedan estar acompañados de un sector de personas que no intervienen en la gestión cotidiana, pero que frente a la exigencia, lo digo por mi experiencia de gobernador, frente a la exigencia cotidiana de la coyuntura que va a ser muy intensa para la Argentina, tenga unas personas conscientes del objetivo general, pero trabajando todos los días, todas las semanas con el presidente, diciéndole, mire, estratégicamente en esto, porque no es la economía o la política, lo estratégico militar o la coyuntura social o la geopolítica. Esto está todo entroncado con distintas prioridades. Y muchas gracias por esta reunión y por esta convocatoria, podamos discutir ideas y no solamente personas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.